el uso de las mascarillas, ¿realmente es necesaria utilizarlas siempre? Esta es una pregunta muy importante, Fernando, porque está circulando en las redes sociales un sinnúmero de opiniones. De hecho, las opiniones son encontradas. Yo quiero utilizar esta oportunidad para aclarar ciertos puntos. Sabemos que la producción de máscaras primordialmente viene de China. De hecho, más del 50% de las máscaras que se producen mundialmente vienen de China. Y a raíz de la epidemia que ocurrió en China, obviamente el COVID-19, ellos tenían que hacer uso de su propia producción. Se estima que China estuvo utilizando aproximadamente el 50% de toda esta producción, solamente se iba para lo que ellos tenían que utilizar. Entonces realmente es un problema de suministro. Ahora, este problema de suministro se ha manifestado a nivel mundial. Eso ocurrió y está ocurriendo en Europa, Estados Unidos, Panamá, el resto de los países. Hay una escasez de máscaras y eso hay que tenerlo claro. Obviamente estas máscaras tienen que ser destinadas primordialmente a los centros de atención, hospitales y clínicas. Tenemos que proteger a nuestro personal que labora en salud, porque son nuestra primera línea de defensa, nuestra primera línea de batalla contra este enemigo que es el COVID o el coronavirus. Entonces se hace imperativo la protección de nuestro personal que labora en instituciones de salud, clínicas, hospitales, etcétera. El punto al que quiero llegar es que el hecho de que tenemos que dar ese suministro importante para nuestro personal de salud no implica que las personas que no trabajan en salud no deban protegerse. La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿una persona enferma que se coloca una máscara puede evitar el contagio a otros? Y la respuesta inequívoca es sí, porque el uso de la máscara básicamente captura todas estas partículas respiratorias cuando el individuo tose o el individuo estornuda. Estas partículas quedan atrapadas en la máscara e impiden básicamente la diseminación del virus y la contaminación de superficies. El otro punto es que el uso de la máscara en una persona enferma es mucho más efectiva para proteger a otras personas que cubrirse la boca o la nariz con la mano o cubrírsela con el ángulo del codo o el ángulo del hombro. Ese es el primer punto. Eso es para personas enfermas. El uso de máscaras debe ser aplicado. Conocemos las limitaciones del sistema, claro. Conocemos que hay escasez, pero el punto al que quiero llegar, en una situación ideal, enfermos deben colocarse máscara. Punto número 2, personas sanas deben colocarse una máscara. Como vemos, las recomendaciones de la OMS y otras organizaciones insisten en que el individuo no debe colocárselas porque no hay protección. Esto es realmente ilógico. Porque si funcionan a nivel hospitalario y funcionan a nivel de clínica para protección de individuos que laboran en instituciones sanitarias, ¿por qué no va a funcionar en un supermercado? ¿Por qué no va a funcionar en una farmacia? Sabemos con la data científica que la protección del personal médico, el personal de salud, es algo que está presente. La máscara va a proteger. Sin embargo, el argumento es que no existe data con respecto al uso de máscaras en lugares públicos en la población general. Ese es el argumento que se utiliza. Y es un argumento completamente fallido. Tenemos data del coronavirus anterior, el coronavirus del 2002, que es similar al coronavirus actual, pero mucho menos transmisible. Y quiero enfatizar eso, mucho menos transmisible. En un estudio que se realizó en el 2002, que incluyó Hong Kong e incluyó Beijing, dos ciudades altamente pobladas, se comparó el uso de las máscaras de manera sistemática, frecuente, al uso irregular, infrecuente de la máscara, y hablo de la máscara quirúrgica. Se demostró que en la población general, el uso de la máscara quirúrgica de una manera frecuente y consistente se asocia a una reducción de más del 60% en el riesgo de adquirir la infección, comparativamente con el uso irregular de la máscara. Así que este argumento de que la máscara no funciona en la población general es realmente un argumento ilógico y fallido desde el punto de vista científico. Ahora, el punto al que quiero llegar es el siguiente. El uso de la máscara solamente va a funcionar si se utiliza correctamente. Hoy en día existen un sinnúmero de videos que están en el dominio público, YouTube, Facebook y otras redes sociales, en donde se explica cuál es el uso correcto de la máscara. No nos tenemos que ir muy lejos. En Panamá, el dermatólogo Armando Moshi ha creado una serie de videos y yo insto a la población que los accese. En su cuenta de Instagram están estos videos de cómo utilizar las máscaras, cuáles son los diferentes tipos de máscaras y cómo utilizarlas apropiadamente. Y el punto es, no queremos contaminarlas.
Cuando nuestras manos tocan superficies, ya sea la puerta de un supermercado, la puerta de una farmacia, el estante de un supermercado, conllevamos el riesgo de contaminar nuestras manos. Y si con estas manos contaminadas nos tocamos la máscara de una manera inadecuada, contaminamos la máscara. Entonces, son una serie de detalles que realmente yo insto a la población a que se instruya. Si usted tiene acceso a máscara, use la máscara. Y úsela de la manera apropiada para que usted pueda protegerse. El último comentario que quiero hacer es para aquellas personas que nuevamente insisten que no existe evidencia para apoyar el uso de las máscaras en la población en general. Mi respuesta es sencilla, es la siguiente: ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Una cosa importante, Guy, ¿por qué Panamá tiene tantos casos entre 30 y 50 años? Igual que en Europa, pues y en Estados Unidos sobre todo, la mayor parte de los casos está en ese nivel poblacional. En efecto, y esto es un dato que hay que verlo desde el punto de vista del matiz de medidas de mitigación. Paso a explicar. La mejor data que he encontrado hasta la fecha para poder explicar qué sucede en esta población etaria joven, individuos entre 20, 30, 40 años, adultos jóvenes, es un estudio recientemente publicado en donde se compara las cifras de Corea del Sur versus las cifras de China al momento del análisis. Este estudio fue publicado hace unos días atrás, pero el corte de la data es anterior. Y se observó que los individuos entre 20 y 29 años de edad representaron el 29% de los casos reportados en Corea del Sur. Sin embargo, solamente representaron el 7% de los casos reportados en China. Los investigadores en este caso concluyeron que la diferencia en las proporciones de la población etaria con respecto al número de casos es relacionado a la pobre adherencia de la población adulta joven a las medidas de mitigación. Es decir, en China las personas adultas jóvenes se adhirieron estrictamente a lo que es el distanciamiento social y lo que es el autoaislamiento si se enfermaron, cosa que no ocurrió de manera sistemática en Corea del Sur, interesantemente. Yo pienso que el fenómeno que estamos observando en Europa, el fenómeno que estamos observando en Estados Unidos e incluso en Panamá, en donde observamos un grupo plural de individuos adultos jóvenes infectados y hospitalizados, es simplemente el reflejo de que las pautas y las reglas de distanciamiento social no se aplicaron consistentemente. Y yo pienso que esto explica, por lo menos en un factor, el fenómeno que estamos observando. Obviamente no es la única explicación, deben existir otras explicaciones, pero yo quiero utilizar este ejemplo como un llamado a la comunidad. Si no se siguen las medidas que se han estipulado de distanciamiento social y las medidas de aislamiento, vamos a tener un problema increciendo a lo largo de las siguientes semanas. Y ya lo estamos viviendo. Guy, pruebas rápidas, ¿realmente pues van a estar accesibles y van a ser necesarias? Sí, esta es una pregunta que yo pienso ha causado gran disyuntiva, discusión, tanto en los medios científicos como en la población en general. Mi opinión es simplemente mi opinión y eso es lo que voy a explicar en este momento. Hoy en día tenemos una expansión exponencial del virus en Estados Unidos. La situación en Panamá parece ser un tanto distinta. Oscila entre 80 a 100 casos diagnosticados por día. Obviamente la curva de casos diagnosticados va en incremento. El punto al que quiero llegar es, para poder hacer aislamiento de casos positivos, se requiere de un sistema que pueda diagnosticar tempranamente. Es decir, un sistema que esté descentralizado. La persona que está en Chiriquí, la persona que está en las provincias centrales, la persona que está en Azuero, que tenga acceso a un test inmediato, porque si esto identifica a la persona como positivo por COVID-19, esto ayudaría a que esta persona se aislara, en la medida de lo posible, obviamente, e evitar la transmisión a otras personas. Hoy en día, la FDA ha aprobado 2 pruebas rápidas. Una requiere de una máquina especial, que hace un diagnóstico en aproximadamente 5 minutos. Esta máquina requiere, obviamente, tener la máquina, tener los reactivos, tener el kit y tener el entrenamiento necesario. Sin embargo, hace 2 días la FDA aprobó un test que utiliza una gotita de sangre y que da el diagnóstico en 2 minutos. Es básicamente un test que detecta la presencia de anticuerpos tipo IgG e IgM
y que obviamente determina en un cuadro sintomático, una persona que tenga sintomatología consistente con COVID-19, da un diagnóstico en cuestión de 2 minutos. Alguien me tiene que explicar por qué esta aplicación, esta práctica o este test a nivel globalizado, en este caso a nivel de Panamá, en múltiples puntos, no va a ayudar al diagnóstico temprano. El argumento que van a utilizar muchos es que el test tiene baja sensibilidad y baja especificidad. Completamente falso. El test tiene una sensibilidad del 99% y una especificidad del 91%. En pocas palabras, este test es altamente sensible, altamente específico, no requiere de ningún tipo de entrenamiento especial, excepto una persona, un laboratorista médico, un médico, una enfermera, que haga un pequeño pinchacito en el dígito, se extrae una gota de sangre, se aplica la placa reactiva y tiene un diagnóstico en 2 minutos. Esto, si se pudiese aplicar en diferentes puntos del país, nos ayudaría enormemente, número 1, a acelerar el diagnóstico y número 2, a masificar la prueba, la implementación de la prueba. José Blandón, te pregunta. Buenos días, doctor. Buenos días. Un placer estar con usted nuevamente. Vuelvo al tema de la máscara. Yo estoy de acuerdo 100% con usted en el sentido de que el equipo de protección personal debe tener una prioridad. Uno, la gente que trabaja directamente en los hospitales bregando con los enfermos. Esa es la primera 1A. La segunda es para los enfermos y quienes dentro de la casa breguen con casos positivos o enfermos con el virus. La discusión ahora está en el uso masivo de eso en el resto de la población. No tengo la menor duda, por haber estado en Beijing, que ellos tienen una cultura del uso de la máscara por los niveles de contaminación que hay en el ambiente en Beijing. ¿Cuál es el problema que yo veo en Panamá, doctor? Nosotros vemos gente aquí en algunas áreas de trabajo usando guantes y mascarilla. Y cree que el guante le da 100% de protección y lo exime de la base de las manos. El guante, como lo usan, el guante per se no le da la protección. La máscara mal usada tampoco se la va a dar. ¿Usted no cree que, y noto también, doctor, lo que le quiero pedir en el día de hoy para nuestra audiencia, nosotros en Panamá no tenemos una comprensión, hablo nosotros el país, no estoy hablando de los científicos nuestros que trabajan, que sí la tienen, no tenemos una comprensión de la naturaleza de esta guerra. Esta es una guerra biológica, nueva para nosotros, que abre nuevos caminos, y entonces no tenemos comprensión del enemigo, cómo actúa el enemigo, y cómo debemos actuar nosotros en nuestras medidas de mitigación. Yo quisiera que le hablara a nuestra gente sobre este tema. Si usted va a usar la máscara, úsela bien, pero la máscara per se no es la solución, sino las medidas de mitigación en su conjunto. ¿No le parece? Claro, totalmente. Y esto es un punto a enfatizar. Lo que nos va a ayudar a vencer esta pandemia, lo que nos va a ayudar a vencer este virus, como usted lo definió anteriormente, el enemigo invisible, es la aplicación sistemática. Es decir, cada día tenemos que hacer exactamente la aplicación de las reglas. El lavado de las manos, el distanciamiento social. Si alguien se enferma, que esta persona, en la medida de lo posible, conozco las limitaciones que tenemos en nuestro país, pero en la medida posible que esta persona sea aislada, que obviamente se proteja el resto de las personas que viven con este enfermo, con el infectado. El lavado de las manos frecuente, la limpieza de las superficies, ya sea con productos a base de peróxido de hidrógeno, con productos a base de alcohol al menos el 70%, con wipes desinfectantes, con diluciones de Clorox. Todas estas medidas funcionan y hay que hacerlo de una manera constante. El día que no lo haga es un día en donde la persona se puede infectar. Entonces, este es el tipo de medidas: evitar las aglomeraciones, evitar reuniones sociales. El distanciamiento social funciona y ha funcionado en otros países, va a funcionar en Panamá si lo aplicamos. La máscara es simplemente un aditivo a todas las medidas de mitigación que tienen que ser aplicadas. La máscara per se no es la solución. El uso de guantes, cuando yo veo estos videos, completamente de acuerdo con usted, ingeniero, el uso de los guantes, si no son utilizados correctamente, lo único que va a hacer es contaminación tanto de la persona, de la vestimenta de la persona, como también de la máscara. Mi punto con el uso de la máscara es que si es utilizado correctamente dentro de culturas como es en China, como es en Japón, como es en Corea, muchos países asiáticos tienen una cultura de utilización de las máscaras y conocen perfectamente cómo utilizarlas. Colocarse la máscara como tal, contaminarla o colocársela inadecuadamente desde el punto de vista anatómico, no va a conferir la protección que nosotros queremos. Pero por eso es que se hace imperativo la educación de la población.
La gente tiene que educarse en este tema. Tenemos que tomar conciencia social. La protección de nosotros como individuos es importante, pero también la protección de las otras personas. Una persona que está enferma debe colocarse una máscara. Estar tosiendo, estornudando y no guardando esa distancia social es realmente un efecto dominó que le estamos causando a las personas. Un ejemplo muy en particular, en estos días recibí un comentario de una compañera, casualmente una compañera que se graduó en la Facultad de Medicina conmigo, y me comentaba que una persona estaba en el supermercado formando una fila y la persona estaba justo detrás de ella. No se guarda en ningún momento este distanciamiento social y es un llamado a la población. Esto tiene que aplicarse, de lo contrario vamos a ver una situación realmente difícil en Panamá. Ejemplo que les paso ahora, en Estados Unidos el presidente Trump habló ayer y los números que se están estimando en el peor de los casos son de 100.000 a 200.000 muertes. Si no tomamos conciencia hoy y no hacemos lo que debemos hacer hoy, vamos a sufrir las consecuencias negativas de esta epidemia, de esta pandemia. Entonces, todo lo que hemos conversado anteriormente, se tienen que aplicar las medidas de mitigación de manera sistemática, sin falla, y el uso de las máscaras es un aditivo. Un punto más que quiero llegar, los estornudos y tos. Todas las pautas que observamos en cuanto a distanciamiento social, la aplicación de esos 2 metros, etcétera, etcétera, mucho de esto es basado en estudios iniciales que datan de la década de los 30, de 1930, con los estudios iniciales de tuberculosis. Hoy en día sabemos, por básicamente estudios matemáticos que se han realizado, de hecho, un artículo salió publicado de esto por un profesor de MIT, el artículo fue publicado la semana pasada, si no me equivoco, en donde esta persona argumenta que las medidas de distanciamiento social per se no son suficientes, porque un estornudo profuso, un estornudo fuerte, puede causar una velocidad de emisión de estas partículas respiratorias entre 10 y 30 metros por segundo. Y estas partículas pudiesen alcanzar, en casos extremos, hasta 7 a 8 metros de distancia. En cuyo caso, una persona que está a 2 metros de distancia no va a poder tener la protección que normalmente hubiese conferido el distanciamiento social. De ahí entonces mi argumento del uso de la máscara. Pero completamente de acuerdo con usted, ingeniero, tiene que ser utilizada de la manera correcta, no ser contaminada por la persona que la está utilizando, y desde el punto de vista anatómico tiene que ser ajustada correctamente. De lo contrario, no va a funcionar. Entonces es un proceso de culturización, es un proceso de aprendizaje como sociedad, como individuos. Gay de la Rosa, como siempre, un placer escucharte sobre este tema y sobre todo con la nueva data que está saliendo. Voy con el ministro Rodolfo Sabonge. Él se encuentra en este hospital que se está haciendo en el área de Albrook. Ministro, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, muchas gracias, Rafael. Rafa, Rodolfo es mi tío. Verdad que Rodolfo es tu tío. Rafael Sabonge, ministro de Obras Públicas. Este hospital ya está pues listo para qué día. ¿Y quiénes van a ser los que lo Bueno, usen? fíjate, hoy es el día 14. Hoy es el día 14 desde que nosotros iniciamos la construcción. Ya el hospital supera el 50% de avance. Esto es un hospital completo. Es un hospital completo para los pacientes críticos por coronavirus. Y cuando digo que es un hospital completo, es que fue concebido como un hospital, no como la adecuación de un espacio existente, precisamente porque nosotros lo que tomamos en cuenta es que esto es una crisis donde hay personas, ¿no? Donde hay personas detrás de cada uno de esos números. Hay personas que son pacientes que algunos de ellos, pues, como esto es un hospital de críticos, no sobrevivirán su estancia aquí y pues definitivamente que tienen que tener un lugar digno de estar con las mejores atenciones. Pacientes que, por otro lado, pues sí definitivamente van a mejorar. Probablemente la mitad de los pacientes que estén aquí, porque como lo dije, es para el 4% de esa población afectada, y esos pacientes deben tener las mejores condiciones para su tratamiento. Este hospital, que es un hospital que cuenta con 20 camas de cuidados intensivos y 80 camas de cuidados semi-intensivos, tiene todo para que estos pacientes sean tratados de la mejor manera. Por ejemplo, tiene un sistema de gases medicinales, tiene además un tomógrafo para poder atender a los pacientes aquí, tiene un laboratorio para poder hacerle las pruebas a los pacientes aquí en sitio, de manera que este hospital no dependa de otros y no haya que movilizar a los pacientes para hacerle pruebas. Pero otra cosa muy importante es el personal de la salud, que también nosotros hemos tenido en cuenta cuando diseñamos este hospital, que se diseñó en conjunto con el Ministerio de Salud.
El personal de la salud tiene que mantenerse sano y este hospital cuenta con todas las características de bioseguridad para mantener a esos médicos y a esas enfermeras y esas personas de aseo del hospital sanos, para que ellos se mantengan sanos y mantengan a sus familias sanas. El hospital, por ejemplo, cuenta con esclusas para pasar de un recinto al otro, donde el personal de la salud se puede esterilizar para cuando se van para sus casas, pues irse bañados, se pueden bañar en estos vestidores que hay, por ejemplo. Hay esclusas para acceder a cada una de las unidades de cuidados intensivos. Es decir, estamos cuidando no solamente a los enfermos, sino que también estamos cuidando al personal de la salud. ¿Se piensa replicar este hospital en otro sitio del país? Bueno, por ahora no. Realmente lo que prevemos es que los pacientes de cuidados intensivos y semi-intensivos que esta pandemia genere puedan estar aquí, puedan estar en este hospital y además a largo plazo, porque el pico de la enfermedad se va a llegar en las próximas semanas, pero lo que sabemos es que esta pandemia seguramente va a estar aquí en nuestro país por los próximos 4 a 5 meses y durante ese periodo la cantidad de casos hospitalizados disminuirá un poco y en la medida en que disminuya, pues probablemente todos los casos hospitalizados estén aquí en este hospital. El presidente Trump ayer dio pues un poco de esperanzas en lo que va a ser la reconstrucción de la economía de los Estados Unidos post-coronavirus y dijo, esto pasa a través de la construcción. Voy a contratar las empresas constructoras para hacer muchas cosas. ¿Esa es la misma estrategia que se aplicaría en Panamá? Sí, definitivamente. Y bueno, una última cosa de este hospital. Una vez que culmine su función aquí, será trasladado a la comarca. Es decir, como es un hospital modular, pues puede moverse y además readecuarse. O sea que la inversión que se está haciendo en este momento será utilizada en el futuro para beneficiar a miles de personas que necesitan pues urgentemente de una instalación como esta. Sobre el tema de la reactivación económica, pues sí, efectivamente hay una mesa de trabajo que ya está previendo esto, que ya está trabajando en lo que será el día después de que superemos la crisis de salud. Pues evidentemente hay temas económicos que tenemos que abordar, porque es evidente que el desempleo va a aumentar. Y lo tenemos muy claro, la industria de la construcción es uno de los caballos que va a jalar esa carreta, porque nosotros como Estado pues tendremos que generar demanda para que a través de la demanda pues crezca la economía. José Blandón, te pregunta. Buenos días, señor ministro. Buenos días, ingeniero. En primer lugar, felicitarlo al equipo del MOC que está haciendo ese esfuerzo por construir este hospital a la velocidad con que lo está haciendo. Sí. Quería preguntarle, usted está hablando del día de mañana, yo creo que, pero yo lo escuché aquí hablando con nosotros sobre los planes de desarrollo de infraestructura del gobierno del presidente Cortizo. Yo creo que hay que trabajar simultáneamente en esto. Mi pregunta es la siguiente, señor ministro. Las actuales compañías que están en construcción, están construyendo obras en Panamá, ante los acuerdos de Capac Suntra, ¿cómo piensa el gobierno devolverle la liquidez a ellos con los pagos atrasados, de manera que podamos estar preparados para seguir con lo que estamos haciendo y para no comenzar el día que uno, sino seguir, porque la construcción es el sector que más rápidamente puede captar empleo? Uh-huh. Bueno, fíjese, nosotros aunque estamos muy enfocados en sacar este hospital a tiempo para resolver y ayudar de cierta forma al Ministerio de Salud, que ellos están enfocados en resolver el problema de salud y de la pandemia, nosotros también estamos en paralelo trabajando el resto de los proyectos que se estaban haciendo en el MOP. Es decir, nosotros estamos ahora mismo, por ejemplo, seguimos trabajando en la estructuración de las APPs, que creemos y seguimos confiando en que va a ser una de las medidas más importantes para inyectarle liquidez a la economía nacional. Seguimos trabajando en los proyectos que tenemos por licitar y algunos que ya se han licitado para empezar la ejecución. Este año esto se está haciendo de teletrabajo, pero nuestro equipo sigue enfocado en esto porque sabemos que por aquí va a arrancar digamos, el crecimiento económico nuevamente de Panamá. Es evidente que hay temas de economía y, por ejemplo, temas de deuda y temas de déficit que tendrá que reevaluar el Ministerio de Economía y Finanzas porque la situación cambió. La
en el mundo ha cambiado y como ustedes ven en todos los países realmente pues seguramente el endeudamiento va a crecer porque esto es lo que pasa después de una guerra en donde hay tanta devastación como esta guerra ha creado, porque no es solamente el factor humano de la pérdida de vidas y de los enfermos, sino también la pérdida de ese es otro factor humano y otro problema con el que vamos a tener que lidiar. Y en este sentido, pues es evidente que la situación realmente ha cambiado en todo el mundo y ya el Ministerio de Economía digamos, los límites del déficit al que tenían que llegar, porque sabemos que como gobierno tenemos que ser responsables en generar el crecimiento a través de la demanda. Ministro, obras emblemáticas como la línea 3 del metro o el cuarto puente sobre el canal, ¿van a mantenerse después de esta reestructuración que habrá que hacer en el presupuesto? Por supuesto que sí, porque, miren, la industria de la construcción genera en un buen momento más de 100.000 puestos de trabajo. Lastimosamente no pudimos arrancar esas dos obras en el momento en que pensábamos hacerlo, que era ahora a finales de marzo, por esta situación. Pero todo está en línea para que realmente puedan arrancar una vez las cosas se estabilicen, porque sabemos que a través de eso, a través de generar trabajo, a través del gobierno y de la construcción, vamos a poder emplear a muchas personas directamente. Y no solamente los empleos directos que se creen, sino también los empleos indirectos que estas obras van a crear. Y de esa forma, pues, digamos, retomar el rumbo del crecimiento en nuestro país, que tanto necesitamos. Así es. Ministro Rafael Sabonge, muchas gracias por su intervención hoy desde este hospital modular que se está realizando en el área de Albrook.